¿Cómo están, amigos y amigas? Después de tanto tiempo estamos otra vez acá para hablar de un tema que se llama crijanología. Entonces, como en la criminología siempre estamos preocupados de la prospectiva, de esa idea de que hay que ver qué va a suceder con el delito y con el crimen hacia adelante. A veces nosotros no nos preocupamos mucho de lo que pasó con el ser humano en tiempos pasados. Y claro, hacer un programa sobre toda la historia humana sería demasiado largo, serían millones de años. Entonces yo hice una especie de métrica entre el inicio de la pandemia actual y la comparé con la pandemia española de 1918, ¿no? Y ver ahí qué tenemos, qué ha pasado en este siglo, en el siglo XX que pasó y lo que llevamos del siglo XXI. Entonces, vamos a partir diciendo que la pandemia de 1918, la llamada pandemia española, coincide con la finalización de la Primera Guerra Mundial. Entonces vamos a ver qué ha pasado desde la Primera Guerra Mundial hasta los tiempos actuales y vamos a tomar como marco teórico el eterno retorno del que hablaba Nietzsche y también la llamada pulsión de repetición. El ser humano tiende a repetir siempre lo mismo y por lo tanto tenemos que hacer una crítica al llamado progreso. Como dice Lacan, el progreso en realidad no existe porque lo que tú ganas con la ilusión de que vas hacia adelante, en realidad, por otro lado, lo pierdes, ¿no? Entonces, vamos a ver si esto ha sido así hasta nuestros tiempos. Bien, cuando empezó la pandemia de 1918, y coincide esto con la finalización de la Primera Guerra, el crimen paralelamente va también desarrollándose. Y ya alguna mafia, como la Mano Negra de Italia, de Palermo concretamente, comienza a situarse en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva Orleans. Resulta que mientras nosotros aquí en Occidente estábamos finalizando la Primera Guerra, esa Primera Guerra trató de olvidarse con los llamados años dorados, los fabulosos años 20 que se conocen del siglo pasado. Años que fueron caracterizados por la creación del jazz en la música. La mujer comienza a cortarse el pelo para parecerse más al hombre y establecer una cierta igualdad de derechos, etc. Y mientras tanto, la inmigración italiana mafiosa comienza, como les digo, a instalarse en los Estados Unidos y la parte académica, en este caso la Escuela de Chicago, comienza a investigar qué pasaba con esos inmigrantes que cometían delitos, ¿no? Y se forma un observatorio criminológico y se empieza a detectar que las mafias italianas querían instalarse en los Estados Unidos. Bueno, mientras tanto la sociedad civil estaba feliz con sus años dorados, con sus modas nuevas, etc. Y también surge una corriente artística que se llamó el dadaísmo. El dadaísmo viene de dada. Dada, querían volver a hablar como niños, como da. ¿Por qué querían hablar como niños? Porque la Primera Guerra Mundial había tenido consecuencias muy catastróficas. Son más de 40 millones de muertos, ciudades bombardeadas, totalmente destruidas, etc.
Bueno, pero estos locos años 20, que fueron más o menos felices, si ustedes quieren, terminan con la llamada crisis económica del año 1929, 29-30, donde cae la bolsa de valores, comienzan a producirse los primeros suicidios de algunos inversionistas, de algunos empresarios, y también se producen las primeras tasas grandes de desempleo. La gente no tenía qué comer, y quien trata de resolver este problema es nada menos que el crimen organizado, que ya había empezado a traficar con el alcohol, ¿no? Entonces ustedes ven como Al Capone, por ejemplo, comienza a repartir los platos de comida a la gente en Chicago, etcétera. Y es el crimen organizado, en realidad, el único segmento social que tenía algún dinero para poder mantener cierta economía, ¿no? Entonces, luego de esa crisis, que ya estaba siendo controlada en parte por el crimen organizado, se produce una segunda crisis, que es el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, los nazis de Adolfo Hitler, se unen con Mussolini en Italia, y luego forman una especie de triple alianza con los japoneses, y comienzan a atacar a los ingleses, etcétera, y al final ya también se meten con los norteamericanos. Bien, en ese tiempo la criminología, a través de la llamada Escuela de Frankfurt, va asociándose desde la sociología criminal con el psicoanálisis y la fenomenología. Y ahí aparece entonces un grupo de grandes criminólogos. Estaba Félix Adorno, Theodor Horkheimer. Adorno, por ejemplo, empieza a vincular el tema de la música con el tema criminal, con el tema delictual. Aparecen las opciones de Freud y el psicoanálisis, donde va a decir que, a diferencia de Lombroso, que creía que habían seres humanos buenos y seres humanos malos, Freud dice no, todos los seres humanos tenemos en alguna medida un delincuente en el corazón. Bien, pero aquí hay un tema muy interesante que tiene que ver con que mientras el crimen organizado seguía haciendo de las suyas y se estaba produciendo la Segunda Guerra Mundial, es detenido, enviado a la cárcel durante 30 años, el señor Lucky Luciano, que era el jefe de la mafia de Palermo en Italia, en los Estados Unidos. Entonces, cuando se va desarrollando la Segunda Guerra, los submarinos alemanes de Adolf Hitler comienzan a bombardear los buques que salían de los puertos a llevar armamento, medicinas, alimentos, etc. Y la inteligencia inglesa comienza a preocuparse, porque dicen, ¿de dónde sacan los alemanes la información para destruir nuestros buques? Entonces se les ocurre la idea de ir a los puertos para conversar con los dirigentes de los sindicatos portuarios, y le piden ayuda. Le dicen, oye, por favor, ayúdame a detectar cómo saben los alemanes que va a salir un barco de armas, de comida, etcétera, si nosotros no sabemos quiénes son los que le dan la información a los alemanes. Entonces los dirigentes sindicales le dicen a la inteligencia de Inglaterra, mira, nosotros puede que sepamos algo, pero no te podemos ayudar. El único que te puede ayudar acá es el jefe de la mafia italiana en Estados Unidos, que es el señor Lucky Luciano. Pero no vas a poder hablar con él porque a él lo metieron preso.
así que van a tener que ir a hablar con él a la cárcel. Y los ingleses fueron a la cárcel a hablar con Lucky Luciano. Lucky Luciano les dijo que no había ningún problema, que él los podía ayudar, pero que tenían que sacarlo de la cárcel. Esa era la retribución que pedía Luciano. Algo interesante es que la inteligencia inglesa aceptó el trato. Y yo creo que ahí es donde históricamente, al menos en el siglo XX, se produce el primer acuerdo, el primer encuentro entre el control social formal, legal, y el crimen organizado. Tuvieron que ayudarse. Se ayudaron a tal punto de que cuando se produce el desembarco de las tropas aliadas en Sicilia para derrocar al aliado de Hitler, que era Mussolini, el señor que iba encabezando los barcos aliados contra Mussolini era nada menos que el señor Lucky Luciano, porque el señor Lucky Luciano pidió al ejército que estaba peleando contra Hitler que le dieran a la mafia algunas comunas de Palermo, en Italia. Entonces se tuvo que hacer otra reunión. Ahí nuevamente entró el control social a sentarse en la mesa con la mafia y la Iglesia Católica, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, etcétera. Toda la clase política y religiosa, eclesiástica, aceptó aliarse con la mafia. Bien, yo les cuento esto como primera parte de lo que fue pasando, para saber si eso que está en el pasado, en la mirada del pasado, es posible o no que se repita en estos tiempos. Bueno, termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y como herencia de la sociedad militar que habían creado las dos guerras anteriores, la sociedad civil comienza a transformarse en una especie de sociedad disciplinaria, como dice Foucault, disciplinaria en el sentido de que las empresas funcionaban como verdaderos ejércitos con disciplina militar. En los liceos se impuso también una suerte de disciplina militar, que era el que practicaba el profesor, etc. Y la familia también, la familia patriarcal, básicamente, comenzó a heredar ese tipo de disciplina un tanto rígida, militar, como les digo. Bien, ahora, pero nos preguntamos entonces, ¿qué de eso nos queda ahora para ver la segunda parte de esta exposición? Y yo creo que el problema está en que se han repetido los mismos vicios con mayor fuerza, porque hoy día tenemos dos vertientes del crimen organizado. Por una parte tenemos el narcotráfico, donde la gente ya no trafica alcohol como en los años 30, el crimen, sino que hoy día trafica drogas. Y el tráfico de drogas, sumado a otras expresiones del crimen organizado, ya a nivel mundial están manejando más de 450.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, por una parte, tenemos el narcotráfico que está abusando, aprovechándose del sufrimiento humano, porque la gente consume droga porque se siente sola, porque está sufriendo, etc. Pero por otra parte, hay otra vertiente de ese crimen, que es el llamado cibercrimen. Ustedes ven hoy día con la aparición del desarrollo de Internet, cómo hay una cibervictimización. Recientemente, hace no más de un mes, el cibercrimen fue capaz de paralizar el desarrollo y la entrega de gasolina
a un estado completo de los Estados Unidos. Ustedes veían los camiones, veían los buses, los vehículos, etcétera, paralizados totalmente. Cuando se le pregunta al gobierno qué pasaba, el gobierno tuvo que reconocer que lo acababan de llamar desde un grupo de crimen organizado que supuestamente estaría ubicado en Rusia, donde les piden 7 millones de dólares para permitir la distribución de la benzina. Si esto es así, ustedes podrán darse cuenta de que ellos pueden estar en condiciones de sabotear cualquier banco, quitarle la plata a cualquier persona, pobre o de medianos recursos, desde ahí hasta sabotear el desarrollo de la democracia, perjudicando algunas instituciones democráticas mediante el cibercrimen. Para terminar, yo quisiera decirles que esta alianza entre el crimen organizado por parte de Lucky Luciano y la inteligencia inglesa que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, hoy día la vemos con mayor fuerza en El Salvador, donde las maras, estos grupos juveniles que son parte del crimen organizado, han llegado a un acuerdo con el gobierno de Bukele, el presidente de El Salvador, y otros estados fallidos también lo han hecho, porque las maras funcionan en Guatemala, Honduras, etcétera, y ya los gobiernos están permitiendo que la delincuencia organizada opere tranquilamente en algunas partes. Mientras lo dejen tranquilo en otras, no hay ningún problema. Así que, si alguien cree que el ser humano ha progresado en este siglo, yo les diría que no. Yo les diría que no, y tengo el gran temor de la posibilidad de una guerra mundial muchísimo más fuerte que la que sucedió en el siglo pasado. Así es que la pandemia que se vivió en 1918, hoy día se está viviendo con todos los riesgos que les he señalado. Por eso que tenemos que seguir reflexionando, amigos. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por haberme escuchado y será hasta una próxima oportunidad.